Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Romanos capítulo 5, versículo 6. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo murió por todos los hombres de todos los tiempos, de todas las edades. Cristo murió por todos los hombres, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por quién murió Cristo? Por los pecadores. Cristo murió por toda la humanidad. ¿A qué vino Cristo? No vino a fundar una religión, no vino a fundar una secta, no vino a establecer una institución de hombres, gobernada por hombres, con jerarquía de hombres, sino que Él vino a salvar a la humanidad. En base a esto, podemos decir que Cristo vino a salvar al mundo. Cristo murió por todos los hombres de todos los tiempos. Dice en Romanos 4:25, dice la gloriosa palabra de Dios, el cual fue entregado por nosotros, por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. Dice el versículo 10, porque siendo aún enemigos del capítulo 5, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Lo que queremos afirmar con estos versículos es que Dios murió por todos los hombres, que Dios no hace acepción de personas, no es que Dios predestinó a algunos para salvación y otros para condenación. Eso es absolutamente falso. Eso es un Dios falso. Es un Dios que no existe en las Escrituras. El Dios verdadero es aquel que ha salvado a todos los hombres. Por algo, Juan el Bautista, cuando lo vio a Cristo que se acercaba hacia él, dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No dijo que quita el pecado de algunos, sino que dijo que quita el pecado del mundo. Como dice también en 2:12 de Juan, que Él no solamente limpió nuestros pecados, sino dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cristo salvó a la humanidad. El punto que hay un medio para esa salvación, hay un medio para estar en Cristo Jesús, y ese medio es la fe. Como dice en 2:8 de Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe. El medio es la fe y la causa es la gracia. Hay un medio para nuestra salvación que es la fe. El hombre puede ejercer fe, el hombre puede accionar, como dice en 6:29 allí de Juan. Los judíos le preguntaron qué era lo que tenían que hacer para hacer las obras de Dios o para ser salvos. Y es que ejerzan fe, que crean en aquel el Padre había enviado. Dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hay una obra, hay un medio, y esa obra y ese medio es la fe. Dicen 11:6 de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, nosotros estábamos en el mundo, como dice en 5:6, 8 y 10, que éramos débiles de Romano, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quién murió Cristo? Por los impíos. No murió por gente preregenerada o por gente que tenía el Espíritu Santo, por gente que estaba siendo preparada o ya había sido santificada o que ya tenía el Espíritu Santo. No, Él murió por los impíos. O sea, el impío es el que cree.
El impío es el que ejerce fe, el impío es el que acciona, el impío es el que toma esa iniciativa de creer por medio de haber escuchado el mensaje de Cristo, el mensaje de que Cristo es el Salvador del mundo. Por medio de él podemos ser salvos. No por medio de la gracia. La gracia no es el medio de salvación, la gracia es la causa de la salvación. La gracia es la predisposición de Dios para salvar al hombre, es la predisposición de Dios por tener a los hombres o al hombre por hijo por medio de Jesucristo. Entonces podemos leer allí también en Efesios 2:1, que dice la gloriosa palabra de Dios, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida por medio de la fe cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un hombre puede ejercer fe, un impío puede ejercer fe, porque de otra manera, ¿cómo se podrá salvar? Por eso dice, cuando eran débiles, o sea, vivíamos en nuestros pecados, Cristo murió por los impíos. A su tiempo, Cristo murió por los impíos. En medio de nuestra debilidad, en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra muerte espiritual, porque cuando se habla de muerte espiritual, no quiere decir que el hombre no pueda ejercer fe, que el hombre no pueda creer, que el hombre no pueda mirar hacia Dios. El hombre sí tiene la capacidad de mirar a Dios, de escuchar a Dios y de poder ejercer fe. Esa es el verdadero evangelio de que Cristo murió por todos los hombres y nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. No, Dios no da vida si no es por medio de la fe. Por eso Jesucristo dijo que el que cree ha pasado de muerte a vida, en 5:24 de Juan. El que cree ha pasado de muerte a vida. No una persona pasa de muerte a vida porque Dios ejerce fe por ese hombre. No, el que ejerce fe es el hombre. Dios ya hizo su obra y el hombre simplemente le queda creer en esa obra, creer en Cristo, que por medio de él tenemos vida y vida en abundancia. Dios nos salva a personas que no ejercen fe, los salva. Dios salva al que cree, por eso nos salva por medio de él. Dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios, somos salvados en él, somos escogidos en él. Dice, quiere decir que somos escogidos cuando creemos. Somos santificados cuando creemos. Entonces hay una esfera que es la esfera de Cristo. Cuando dice en Cristo significa que hemos creído. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando creemos, estamos en la esfera de Cristo, estamos en el cuerpo de Cristo, estamos en Cristo, estamos salvados, estamos justificados, lavados. Estamos en Cristo, estamos en la esfera de Cristo. Y todo eso es fruto de haber creído. Como dice allí en Romanos 6:22, dice que fuimos librados del pecado, dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fruto de haber creído es la santificación, o sea, estar en Cristo. Somos santificados, somos limpiados, somos lavados, somos justificados. Estamos en Cristo. El medio es la fe, no es la gracia. La gracia es la raíz de la salvación, digamos, la predisposición de Dios
de querer salvarnos. Esa es la gracia. O sea, la predisposición de Dios de tener una relación con el hombre, pero el hombre tenía un problema, que era el pecado. El hombre no podía tener salvación porque el pecado estaba en el medio, porque nadie se podía salvar siendo inmaculado, porque ningún hombre puede ser inmaculado. Somos salvos por la inmaculabilidad, digamos, si se puede decir, lo santo, o la santidad de Cristo, no por eso dice que somos salvos por su vida, somos salvos por su obra, somos salvos por su santidad, somos salvos porque Él ha cumplido la ley. Para ser salvos hemos sido llamados a creer en Él. Si nosotros quisiéramos salvarnos por medio de cumplir la ley, ningún hombre sería salvo. Entonces Él cumplió la ley por nosotros. Nos salvó, por eso Él es nuestro Salvador. Pero hay un medio para esa salvación. Cristo vino y salvó a todos los hombres, como dice allí en Romanos 5, 6, 8 y 10. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quién murió Cristo? Por los impíos. Cristo murió por los pecadores. Vino a salvar a los pecadores, vino a salvar a la humanidad. Repetimos que Cristo no vino a fundar una religión para que la humanidad, por medio de esa religión, por medio de dogma, por medio de sacramentos, por medio de ídolos, de dioses falsos, se pueda salvar la humanidad. La humanidad se salva por medio de Jesucristo, no hay otro medio de salvación. Es solamente Jesucristo el que nos salva, la iglesia nos salva, el hombre nos salva, el único que salva es Jesucristo. Entonces ninguna religión puede salvar al hombre, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Cristo nos salvó. ¿Y cómo nos salvó? Cuando nosotros creímos. El hombre, el impío, el pecador, tiene la capacidad de creer. Tiene la capacidad de creer. Pasó con el centurión, que le dijo, Señor, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Él era un hombre, era un centurión. Era un hombre que no era un piadoso, un prerregenerado, no era un santificado, no era... El hombre, el centurión creyó, simplemente creyó. Y el Señor hizo el milagro porque el hombre había creído. ¿Y cómo pudo creer? Porque el hombre tiene la capacidad de creer. Por eso dice que a su tiempo vino a morir por los impíos el Señor. Porque éramos débiles para cumplir la ley. Éramos débiles para hacer la voluntad de Dios. Pero por medio de la fe podemos tener salvación. Entonces, la mujer sirofenicia también creyó, y era una mujer que no era israelita, y sin embargo ella creyó, siendo impía, digamos, si se puede decir de alguna manera. No era israelita, no era del pueblo. Aún Cristo le dijo que la llamó perra, digamos. Fue un insulto muy fuerte sobre la mujer sirofenicia, pero ella tenía una gran necesidad y creía en Cristo Jesús como el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús hizo el milagro. ¿Por qué? Porque la mujer sirofenicia tenía la capacidad, podía ejercer fe a pesar de que estaba muerta en delitos y en pecados. Podía creer. Por eso Jesús mismo le dijo a los fariseos, si no creen, en sus pecados permanecen. ¿Qué tenían que hacer los fariseos? Creer, simplemente. No hay otro camino. Creer en Jesucristo. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. No vamos al Padre simplemente porque Dios nos ama. Dios ama a la humanidad entera. Dios ama a todos los hombres. Pero hay un medio para la salvación que es Jesucristo, creer en el Hijo. El Señor no quiere el mal de los hombres. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos los hombres sean salvos. Entonces la mujer sirofenicia creyó, Cornelio creyó. Cornelio era
un hombre que no, inclusive no era del pueblo judío. Sin embargo, él oraba, él ayunaba, él hacía buenas obras, de tal manera que se le presentó un ángel mientras él oraba, dando a entender que el hombre sin haber recibido aún el perdón de los pecados, el hombre puede creer, el hombre puede ejercer fe. Lidia también, Lidia dice que adoraba a Dios, amaba a Dios y solamente necesitaba creer en el Dios verdadero, en el sentido de que tenía que creer en Jesucristo para ser salva por medio de él. Pero era una mujer que aún no había recibido el perdón de los pecados y sin embargo adoraba a Dios. Y así múltiples de testimonios que se pueden dar por medio de las Escrituras y aún en nuestra vida misma, podemos comprobar y podemos decir que nosotros no fuimos ni prerregenerados, ni hubo una limpieza en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios no nos cambió el corazón, nada por el estilo, para que podamos creer. Eso es absolutamente falso. Por supuesto, lo que alega el calvinismo, alega el catolicismo, alegan las sectas, de que Dios hace una obra de limpieza para que podamos creer. Eso es absolutamente falso. Nosotros, por eso dice la palabra, que cuando éramos débiles, y a su tiempo, Jesucristo murió por los impíos. Dice que mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿En qué momento? En el momento que hemos creído, pasamos de la muerte espiritual a tener vida en Cristo Jesús. Pero ¿cómo pasamos de la muerte a la vida? Por medio de la fe. Hay un medio y es la fe. El punto es que Dios no cree por el hombre, sino que el hombre ejerce fe y cree. Porque Dios, Él, por eso la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es la fe la que mueve el mundo espiritual. Por eso dijo el Señor: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña que se mueve, y la montaña se movería. Es la fe que agrada al Señor, como dice en Hebreos 11:6. Es la fe la que agrada. Dios no salva impíos, si se puede decir, como enseña el calvinismo en este caso. El calvinismo enseña que Dios hace una obra regenerativa, santificadora, y que a muchos se les escucha decir que aún viene el Espíritu Santo sobre un impío que no ha creído, y que esa santificación, esa limpieza, ese previo nuevo nacimiento hace que el hombre pueda creer. Eso es absolutamente falso. El hombre cree estando muerto en delitos y en pecados. El hombre puede creer. El hombre puede ejercer fe. El hombre se puede escuchar la palabra, y la palabra es la que le da le da el nacimiento, si se puede decir, a la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando una persona escucha la palabra de Dios, puede ejercer fe, está en capacidad de ejercer fe. El calvinismo en este caso enseña que el hombre no puede ejercer fe, o no puede creer, o no puede oír, no puede ver, porque está muerto. Es una ridiculez pensar eso, porque lo podemos ver en nuestro propio testimonio y en el testimonio de las Escrituras, como pasó con el centurión, la mujer sirofenicia, Cornelio, Lidia, etcétera. Todos los casos que hay donde hombres y mujeres creyeron en Cristo sin ser preregenerados, santificados, nuevo nacimiento, limpiado, etcétera. Todas esas barbaridades que enseña el calvinismo, de que el hombre tiene que ser regenerado para que pueda creer. Eso es absolutamente falso. Lo vemos en las Escrituras. El centurión no estaba regenerado, la mujer sirofenicia no estaba regenerada,
Lidia no estaba regenerada, Cornelio no estaba regenerado y todos creyeron, y se pueden agregar muchísimos testimonios de las Escrituras, y no solamente el de las Escrituras, sino nuestro propio testimonio, que estábamos muertos en delitos y en pecados y pudimos creer. El día que se nos dijo, crees en el Señor Jesucristo, nosotros hemos creído. Aún el carcelero le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree, simplemente cree. El carcelero no estaba regenerado ni nada por el estilo. El carcelero simplemente creyó. ¿Por qué? Porque no lo dicen las Escrituras que el carcelero estaba regenerado, o que tenía un nuevo nacimiento, o que había sido lavado, o que había sido santificado. No, el carcelero fue movido a creer. De su corazón, él creyó. Porque Dios es un Dios que quiere que nosotros, por nuestra propia voluntad, de nuestro propio deseo de querer ser salvos, de querer tener una comunión con Dios, una relación personal con Dios por medio de la fe. El hombre está en capacidad de creer. Todos los hombres tienen la capacidad de creer. Es falso que se diga que la fe Dios se la da a algunos y a otros no se la da. Porque se podría alegar en el día del juicio, todos los que no creyeron le preguntarían a Dios, al Dios calvinista en este caso, le preguntarían al Dios calvinista, ¿por qué no me diste fe? Y el Dios calvinista le diría, ¿por qué no se me dio la gana darte fe? Yo quise salvar a un grupo. Ese no es el verdadero Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios calvinista es un Dios falso, absolutamente falso. No se encuentra en las Escrituras el Dios calvinista. Al igual que no existe el catolicismo romano en las Escrituras, no existe el calvinismo en las Escrituras. Es totalmente antibíblico la doctrina calvinista que dice que el hombre tiene que ser limpiado, santificado, su mente tiene que recibir un toque un toque de Dios, una limpieza, una prerregeneración, que es absolutamente satánica esa doctrina. Porque no existe eso en las Escrituras. O sea, el centurión creyó y Dios mandó a Pedro a que le hable al centurión. Pero el centurión no estaba regenerado ni nada por el estilo, de tal manera que se le apareció un ángel y el hombre, Cornelio, no tenía ningún tipo de santificación o de perdón de pecados. El hombre había creído simplemente. Cornelio creía, Lidia creyó, la mujer sirofenicia creyó, el centurión creyó, la mujer con el flujo de sangre creyó, Bartimeo creyó. Ninguno de ellos dice en las Escrituras que habían sido regenerados, limpiados, santificados. Aún mismo en el Antiguo Testamento, que era en los tiempos de Jesús, que era el antiguo, estaban bajo el antiguo pacto donde el Espíritu Santo no había venido sobre la tierra. Él visitaba a los profetas, visitaba allí en el pueblo de Israel. Pero el Espíritu Santo no permanecía, sino que se retiraba a causa del pecado. Y sin embargo ellos creían. Creyó Abraham, que no era regenerado. Creyó Noé. ¿Cómo creyó Noé? Dice que un varón justo delante de Dios, un varón que amaba a Dios, un varón que creía. Entonces, ninguno de ellos fue prerregenerado, ninguno de ellos. Ni David, ninguno de los héroes que allí dice, los héroes de la fe, que dice allí en Hebreos 11, ninguno fue prerregenerado, digamos, sino que todos simplemente creyeron, porque eso agrada a Dios. ¿Qué agrada a Dios? La fe en Él. ¿Para qué? Para que podamos ser, somos salvos por medio de la fe. El medio es la fe, no la gracia. La gracia es la causa de la salvación. Entonces, en Romanos 4:5 dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica, ¿a quién? ¿Al preregenerado? ¿Al santificado? ¿Al que nació de nuevo? No, al impío. El que justifica al impío por medio de la fe. No se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío. Nosotros no somos salvos, como dice el catolicismo, como que dice que somos salvos por gracia. Las sectas o las falsas doctrinas cambian el medio. Siempre el problema es el medio. El señor Alarcón, como siempre decimos, siempre el problema que tiene él es el medio. Como todos los incrédulos cambian el medio. O sea, Jesucristo es lo mismo que le pasó a Satanás en el cielo. Él no creyó en el medio, no creyó en Jesucristo. Jesucristo es el medio. Jesucristo es el puente, el pontífice, el sumo sacerdote, Jesucristo. Él es el medio, Él es el puente, Él es el pontífice. Entonces, dice que más al que no obra, si no cree, aquel que justifica, ¿a quién? Al impío. Cuando éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. No murió por los preregenerados, ni por los calvinistas, ni por los que nacieron de nuevo. Todo eso es absolutamente falso. Falso, falso, falso. Absolutamente falso. Cristo vino a morir por el mundo. Por el mundo. No es que, como dijimos anteriormente, una persona se presenta ante el Dios calvinista y le alega, y aún el Dios calvinista tendría que cerrar la boca. ¿Por qué? Porque un pecador le diría, ¿por qué me condenaste y por qué no tuviste fe? ¿Y por qué no tuve fe? Porque yo no te la di, le diría el Dios calvinista. ¿Y por qué no me diste la fe? Porque no me dio la gana, diría el Dios calvinista. Es un Dios sádico, por supuesto, que disfruta del sufrimiento de los seres humanos. Es un Dios que arroja bebés al infierno también, como hemos escuchado muchas veces de sus exponentes calvinistas, que dicen que los bebés pueden ir al infierno. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de creer. Entonces van al infierno. Ustedes observen lo sádico. El Dios calvinista es un Dios que disfruta del sufrimiento del hombre. Por supuesto que es un Dios falso. No es el Dios de la Biblia. No es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que no. Dice en Colosenses, capítulo 2, versículo 13, dice la gloriosa palabra de Dios, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, los gentiles. ¿Quién eran los incircuncisos? ¿Quién eran los que por señal no pertenecían al pueblo de Dios? Nosotros, los gentiles, los paganos, los idólatras. Nosotros que estábamos en el medio de la oscuridad más profunda. Si el pueblo de Israel, los circuncisos, tenían dificultades con Dios y fracasaban muchas veces en el cumplimiento de la ley, y ellos tenían las escrituras, tenían los profetas, tenían a Jesucristo, tenían todo, y sin embargo tenían dificultades. Tenían oscuridad. Y nosotros, decía, vosotros estando muertos en pecados, estábamos en lo más profundo de los infiernos, si se puede decir, muertos en pecados. Muertos en pecados, sumergidos en los pecados, tapados por los pecados. Y en la incircuncisión de vuestra carne, que ni siquiera éramos pueblo, no teníamos fe, no teníamos esperanza, no teníamos Dios, no teníamos nada, pero sí teníamos la capacidad de poder creer. Y en la incircuncisión de vuestra carne, más perdido que nosotros no podía haber, más sumergido en la oscuridad, no puede haber que nosotros, los gentiles,
los paganos, los idólatras. Ni siquiera teníamos la señal de la circuncisión para que Dios se digne a mirarnos. En el sentido de que no éramos pueblo, no, por señal, por circuncisión, no éramos pueblo de Dios. Estábamos alejados de los pactos, de las promesas de Cristo, de Dios, de la esperanza, de todo. Estábamos en la más profunda oscuridad. Y en esa situación pudimos creer. Entonces eso de la depravación total y toda esa falsedad y todos esos cuentos calvinistas es irrisorio a la luz de las Escrituras. El hombre puede creer. El impío puede ejercer fe y puede creer. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando los principados y las potestades. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y dice el versículo 11, dice del capítulo 2 de Colosenses, dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, mediante la fe en creer en la obra redentora de Cristo. Ese es el medio, creer. Creer es el medio, no la gracia. La gracia es la causa de la salvación, el creer es el medio de la salvación. No existe una tal prerregeneración, no existe. Somos salvos por gracia, por supuesto, pero la gracia no es el medio, la gracia es la causa de la salvación, como dice también en 3:5 allí de Tito. La gracia es la misericordia que Dios tuvo hacia nosotros. Dios nos miró con misericordia. Dios se compadeció de nosotros. Por eso Cristo se humanó. Cristo se hizo carne. Cristo tuvo piedad de nosotros. Cristo vio nuestra miseria y murió por todos los hombres. Al hombre lo único que le queda es creer. Y si el hombre no tiene la capacidad de creer, ningún hombre sería salvo. Pero ¿qué se cree falsamente? Que Dios hace una obra prerregeneracional o que regenera al hombre para que pueda creer. Eso es absolutamente falso. Porque como dijimos anteriormente, los que no son salvos alegarían ante el Dios calvinista y le dirían: ¿por qué no me prerregeneraste? ¿Por qué no me diste la oportunidad de poder creer? Y este Dios falso, este Dios satánico que es, y le diría: no se me dio la gana salvarte, no se me dio la gana prerregenerarte, no se me dio la gana santificarte, lavarte para que puedas creer, ¿no? Solamente yo salvé a estos y se me dio la gana que te vayas al infierno a quemarte por toda la eternidad. Así es la falsedad de esta doctrina, que habla de que el hombre no tiene la capacidad de creer si no es prerregenerado, si no es santificado, si no tiene un nuevo nacimiento, si no viene el Espíritu Santo, etc. Y todas esas herejías que se hablan por ahí. Entonces, podemos decir, sin equivocarnos en el sentido de que nos afirmamos en la palabra del Señor, que somos salvos por medio de la fe, como dice en 2:8 de Efesios. El medio, el puente para la salvación es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el puente. Jesucristo es el sumo pontífice. Jesucristo, por eso dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:9,
Dice la gloriosa palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 5:9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que se enseña falsamente que Dios proporciona fe para que puedan creer. Eso es absolutamente falso. El hombre tiene la capacidad de creer. Si no, la mujer sirofenicia no hubiera creído, el centurión no hubiera creído, Cornelio no hubiera creído, Lidia no hubiera creído. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera eran parte del pueblo de Dios. Ellos estaban muertos en delitos y en pecados, como dicen 2:1 allí de Efesios. Estaban muertos, estábamos muertos, éramos débiles, no podíamos cumplir la ley, no podíamos agradar a Dios. Pero hay uno que agradó a Dios en todo. Se llama Jesucristo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por el mundo entero, como dicen 2:2 de Juan. Entonces, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de una pregeneración, no, por medio de un lavamiento anterior antes de ser salvo, no, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe, por medio de creer. El hombre puede ejercer fe, el hombre puede creer. Está claramente allí en las Escrituras que el hombre puede creer. Hechos capítulo 9:26, dice así la palabra. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. No creían que Pablo, 9:26, era discípulo, pero Pablo era discípulo. Vamos, 9:26 era. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Eso es lo que dice la gloriosa palabra de Dios. Cristo es el que quitó el pecado del medio, y no solamente para algunos, no solamente para un grupo, sino quitó el pecado del medio para todos los hombres. Y son salvos, por supuesto, los que creen. Los que no creen, por supuesto, el Señor dijo, el que no cree ya ha sido condenado. O sea que el medio de salvación es la fe, no es la gracia. La gracia es la causa de la salvación. Así que lo vamos a dejar por acá, diciendo que el hombre tiene la capacidad de creer. El hombre tiene la facultad de poder ejercer fe y creer en Dios, creer en Jesucristo como su Salvador, y no necesita ninguna preregeneración, porque Dios se place en aquellos que creen voluntariamente sin ninguna ayuda de Dios. Dios quiere que nosotros seamos salvos por medio del Hijo, por creer en Cristo Jesús. Eso es lo que a Dios le agrada. Por eso fuimos escogidos en Cristo, estando en Cristo, estando en la esfera de Cristo, somos santificados, somos escogidos, somos lavados, somos justificados, somos salvados. Por eso la iglesia somos los salvados, somos la reunión de los salvados. Así que lo dejamos por acá y que Dios les bendiga a todos.